hija no era un niño atrapado en el cuerpo de una niña. Ella tenía problemas de salud mental. Contra mi consentimiento, a mi hija le recibió testosterona en lugar de terapia. El grupo LGBTQ la usó para recaudar dinero para ellos. Mira al pobre chico trans rechazado, decían. La historia de Abigail Martínez y su hija Yaeli en California refleja una compleja y dolorosa situación que muchos padres enfrentan cuando el bienestar de sus hijos entra en conflicto con su identidad de género. Para Abigail, el desacuerdo sobre el proceso de transición de su hija adolescente culminó en una tragedia devastadora. Al oponerse a las recomendaciones para apoyar la transición de Yaeli hacia un género diferente al biológico, Abigail experimentó una separación forzada de su hija. Yaeli, vulnerable y afectada, se adentró en la ideología trans, lo que lamentablemente la llevó a una lucha personal que terminó en su fallecimiento. Hoy, Abigail se dedica a difundir su historia, alertando a otros padres sobre los riesgos asociados con la transición de menores y buscando prevenir pérdidas similares. Con su mensaje, espera crear conciencia y cuestionar el impacto de las decisiones legales y de salud pública en la vida de los menores y sus familias. Presta mucha atención a este testimonio desgarrador. Esta madre, Abigail Martínez, perdió a su hija Yaeli, y ella compartirá lo que sucedió. Esta es asimismo la situación en California. Ella tiene un acento, así que probablemente sea mejor leer lo que dice en su testimonio. Me llamo Abigail Martínez. Han pasado 3 años y 164 días desde que perdí a mi hija. Sí. La extraño todos los días. Déjame decirte cómo murió. Mi hija fue asesinada por una ideología de género. CPS se llevó a mi hija cuando tenía 16 años. Fue asistido por su consejero escolar y grupo LGBTQ Arroz y otra chica identificada como trans. Mi hija fue retirada de nuestro hogar amoroso porque el estado de California afirmó que fui abusiva por no afirmar su identidad trans. Perdí a mi hija por un nombre y una pronunciación. Incluso después del baile, prometí llamarle un nombre masculino. No fue suficiente. Mi hija no era un niño atrapado en el cuerpo de una niña. Ella tenía problemas de salud mental. Contra mi consentimiento, a mi hija le recibió testosterona en lugar de terapia. El grupo LGBTQ la usó para recaudar dinero para ellos. Mira al pobre chico trans rechazado, decían. ¿Por qué hay tantos transgéneros en guarda? Porque esto los toman de sus familias, les dicen que huyan, luego los roban. A los padres les da una opción para tratar a sus hijos angustiados, afirmar medicamentos y eliminar partes sanas del cuerpo, de lo contrario perder a su hijo. La reclamación contra mí finalmente fue retirada, pero era demasiado tarde. El daño se hizo. Entonces mi hija estaba en un terrible dolor mental y físico. Mi hija se arrojó frente a un tren. Fue asesinada por ideología de género. Te ruego, deja de impulsar la ideología de género. No quiero que ningún padre sienta lo que siento todos los días. La afirmación no es beneficiosa para la salud, seguridad y bienestar de los niños. Así que el estado de California tomó a esta niña, la puso en una casa de transición, comenzó su transición asumiendo que su madre la maltrataba por no estar de acuerdo con el cuidado afirmativo de género. Así que el estado de California se convirtió en su padre
y desde ese punto se salió de control hasta el punto de arrodillarse frente a un tren que se acercó. ¿Y sabes quién apoya esto? Joe Biden salió el llamado Día de la Visibilidad Trans el 31 de marzo. Es 2022 o 2023. Básicamente dijo que su gobierno considerará tomar a los niños de sus padres que no están de acuerdo con el cuidado de afirmación de género, que es un eufemismo para decir que vamos a tomar a su hijo un bloqueador hormonal, hormonas sexuales cruzadas, tal vez incluso se le cirugará al niño en contra de su voluntad. El llamado acto de igualdad que los demócratas han estado tratando de aprobar para siempre si Kamala Harris gana y hay una ley de igualdad de la Cámara de los Demócratas y el Senado, básicamente nacionalizará esto. Y tú en el trabajo vas a tener que seguir. O podrías perder tu trabajo, podrías ser multado, quién sabe, quizás incluso encarcelado. Porque eso es lo que hará el llamado acto de igualdad. Sabes que las buenas leyes son escudos. ¿Sabes qué es un escudo? El escudo es el escudo de la primera enmienda que dice que el gobierno no puede decirte eso. No puedes decir nada. Tienes derecho a la libertad de expresión. El gobierno no puede prohibir tu expresión religiosa o tu capacidad de asociarte. No pueden decirle a la prensa qué hacer, aunque últimamente han estado censurando a las personas que no les gustan. Eso es lo que hace un escudo. Te protege del gobierno para que puedas practicar los derechos que tienes. Pero una ley que es una espada es el acto de igualdad. La acción de igualdad te haría daño si tratas de ejercer esos derechos religiosos que tienes o los derechos de libertad de expresión que tienes, o eres el derecho que tienes, el derecho de los padres que tienes para criar a tu hijo sin hormonas de sexo cruzado o cirugía. ¿Ves la diferencia entre una buena ley y una mala ley? Una buena ley es un escudo. Una mala ley es una espada donde el gobierno, el poder del gobierno, usurparía los derechos que ya tenéis y de alguna manera castigaría a usted y a su hijo por no estar de acuerdo con su ideología radical de género.